A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Hermano, hermana, amigo, amiga, porque esto va para todos. Esto va para todos. Yo quisiera que pusiéramos atención a la palabra de Dios y que pudiéramos conocer a Jesús de otra manera. ¿Cómo es eso, hermano Rodríguez? ¿Conocer a Jesús de otra manera? ¿Cómo es eso? Es que la gran mayoría de la humanidad ha conocido a Jesús solamente de una manera. Lo ha conocido a la manera histórica, lo ha conocido a la manera humana de entender quién es Jesús. Pero me gustaría invitarle para que conociéramos a Jesús de la otra manera, no solamente como Jesús el varón, el hombre, el que nació de María, el que creció en Nazaret, sino que conociéramos a Jesús de la manera espiritual. Así es que vamos inmediatamente y le voy a leer una escritura que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. Y el Señor Jesús, oiga bien, el Señor Jesús hizo una declaración y dijo: si ustedes me conocieran, también a mi Padre conocerían. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y esto lo vamos a leer en Juan capítulo 14 y en el versículo 7. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Juan 14, 7. Y ponga mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. Le voy a leer primeramente en la Biblia que todos o casi todos usan. Es la Biblia Reina Valera. Y dice así, hablando nuestro Señor Jesús. Juan capítulo 14, versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Fíjese bien. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Si ustedes lograran conocer quién es Jesús, pero como le digo, de la otra manera, no de la manera histórica, no al Jesús hombre, al Jesús humano, al Jesús que nació de María. Es decir, que no solamente podamos ver con estos ojos físicos y que no solamente podamos entender con este entendimiento limitado, sino que pudiéramos tener la revelación del Espíritu Santo en este día y poder descubrir por la palabra de Dios y por supuesto por la revelación del Espíritu Santo quién realmente es Jesús, pero en el nivel espiritual. Y dice así una vez más Juan capítulo 14 versículo 7 en la Biblia Reina Valera. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Esa es una declaración para todos nosotros hoy. Si conociéramos quién es realmente Jesús, no históricamente, no terrenamente, no humanamente, no buscando entender quién es Jesús con este entendimiento que tenemos muy limitado, sino que pudiéramos conocer a Jesús
pero por la revelación del Espíritu Santo. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Ponga mucha atención a lo que dice nuestro Señor en sus palabras. Si ustedes pudieran conocer realmente quién es Jesús en esencia espiritual, entonces también podrían conocer a Dios. Y luego dice en el verso 8, le pregunta uno de sus discípulos, Felipe, y le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Yo no sé qué es lo que usted está entendiendo, pero a medida que voy leyendo la Sagrada Escritura, ya Dios me está dando la revelación de quién es realmente Jesús en el nivel espiritual. No solamente en el nivel humano, no solamente históricamente, no como el niño aquel que nació en Belén de Judea solamente, no como aquel adolescente y aquel joven que creció en Nazaret solamente, sino en el nivel espiritual, lo que realmente es Jesús en esencia espiritual. Note una vez más lo que dice Juan 14:8. La pregunta que le hace Felipe, uno de sus discípulos, al Señor. Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y la respuesta de nuestro Señor fue la siguiente. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Verso 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Qué precioso. Yo quisiera enfatizar en algunos detallitos aquí del verso 8 en adelante. Porque recuerde, en el versículo 7, el Señor Jesús dijo, si ustedes me conocieran, les dijo a sus discípulos, les dijo a sus seguidores, les dijo a los que creían en Él, a ellos se refirió. De manera que debemos nosotros estar conscientes de que si eso les dijo a sus primeros discípulos, nosotros que somos sus discípulos ahora, debemos también tener esa declaración sobre nosotros. Es decir, que el Señor nos diga, si ustedes, los discípulos que tengo hoy, me conocieran realmente, ustedes conocerían a Dios. Le dice Felipe en el verso 8, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Qué es lo que está diciendo Felipe? Señor, hablándole a Jesús, enséñanos a Dios, déjanos ver a Dios, déjanos conocer a Dios, queremos conocer a Dios. Y el Señor Jesús dijo en el verso 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Qué entiende usted por esa frase? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Y luego dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Fíjese bien, el Señor Jesús estaba
llamándole la atención a uno de sus discípulos y de cierta manera haciéndole notar que él hablaba cosas que nadie más hablaba, que la sabiduría del Señor Jesús era única, que él hacía cosas que nadie más hacía, como sanar a los enfermos de cualquier enfermedad, multiplicar los panes y los peces, calmar el mar embravecido y detener los vientos, levantar a los muertos, perdonar los pecados, tantas cosas. Y le dice, cuando Felipe le dice, muéstranos el Padre y nos basta, el Señor Jesús le dice, mirándole a los ojos, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Por eso dijo el Señor ahí en el verso 7, si me conocieras, también a mi Padre conocerías. Verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Estaba diciendo el Señor, yo estoy en Dios y Dios está en mí. Fíjese bien, yo estoy en Dios, Dios está en mí. ¿Qué le parece? ¿Qué palabras tan maravillosas nos regala el Señor aquí en el versículo 10? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y mire lo que dice enseguida, las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Está hablando Jesús. Y dice, las palabras que salen de estos labios, no salen de aquí de Jesús, del que ustedes ven, de la persona que ven sus ojos, las palabras que salen de mí, como diciendo, no son mías. Las palabras que salen de mí, no las hablo por mi propia cuenta. Y termina diciendo, sino que el Padre que mora en mí. Estaba diciendo el Señor Jesús, Dios ha hecho morada en mí, como diciendo, ustedes ven esta humanidad, pues esta humanidad no es lo mismo que cualquier humanidad. Esta persona no es lo mismo que cualquier persona. Esto que ustedes ven, este cuerpo que ustedes ven, hagan de cuenta que es el templo donde mora el mismo Dios en toda su plenitud. Qué tremendo, ¿no? Nótelo aquí. Esto lo dice en el verso 10. Dice, las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Me llama la atención tremendamente esto que dice, sino que el Padre que mora en mí. Fíjese bien, el Padre que mora en mí, Él es el que las hace, Él es el que las habla. Está tremendo esto. Y les dice en el verso 11, creedme que yo soy en el Padre, créanme que yo estoy en Dios y que Dios está en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la Sagrada Escritura? Que nuestro Señor Jesús, el mismo Jesús, está haciendo una declaración y Él mismo está revelando quién es Él espiritualmente. Usted, mi hermano, mi hermana, no necesita que Rafael Rodríguez le diga a usted y le meta una idea en la cabeza de lo que Rafael Rodríguez quiere que usted piense y que usted crea. Es la Sagrada Escritura, son las mismas palabras de Jesús que se identifica para con usted, que se da a conocer a usted y que le dice a usted directamente, ahí en el verso 11, créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. No hay separación, no hay división. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, si no lo creen, entonces vean las obras, oigan la sabiduría, vean todo lo que yo estoy haciendo
y dense cuenta si realmente está haciendo Dios morada en esta tierra, en esta humanidad. Oiga, esto está tremendo. Yo estoy mirando a Jesús como que es alguien más que un ser humano común. Yo veo aquí como que es alguien, fíjese bien, alguien de la gloria que está entre nosotros, morando ahí, como dijo Cristo, porque Cristo lo dijo aquí en el verso 10, después de la mitad, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hablar de morar es hablar de habitar, es hablar de vivir. Y Cristo dijo, el Padre, Dios, mora aquí. Dios está aquí. Ustedes están viendo a Jesús, el ser humano que nació de María. Pero vean más allá, porque más allá, si ven espiritualmente, descubrirán a Dios, porque acuérdese, dijo en Juan 14:7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y por eso le decía que es una manera diferente de conocer a Jesús, una manera como muy pocos lo han conocido, una manera que es más ignorada, más que todo por nosotros los que predicamos la palabra de Dios, que no hacemos el tiempo suficiente para explicarle a la gente en realidad quién es Jesús, y los dejamos vivir, oiga bien, y los dejamos vivir con su fe puesta en el Jesús histórico, en el Jesús humano, en el Jesús hombre, y no les llevamos a que conozcan al Jesús espiritual, al Jesús que es más que un hombre común. Ya usted se va dando una idea, ¿verdad? Mire a ver qué dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16 y en el versículo 13. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, oiga esto, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, y otros dicen que eres el profeta Jeremías o alguno de los profetas. Note el verso 15, Mateo 16:15. Él les dijo, y vosotros, ustedes, mis discípulos, ustedes, mis seguidores, ustedes los que han creído en mí, ustedes, ¿quién creen que soy yo? Fíjese bien, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Verso 16. Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Note esto, la frase el Hijo del Dios viviente está haciendo referencia a la manifestación en carne de Dios, a la manifestación de Dios en forma de hombre a la tierra. Ahora, si usted se fija y lee cuidadosamente esta porción de la Escritura, se dará cuenta que el Señor Jesús estaba muy interesado en que aquellos que le seguían supieran realmente quién era Jesús en esencia espiritual. El Señor Jesús no quería que le conociéramos nada más de una manera humana, limitada, de una manera histórica. El Señor quería que le conociéramos quién realmente es en esencia espiritual. Y como le digo, es una forma que la gran mayoría de cristianos, lamentablemente incluyendo a predicadores, no le han conocido. Por eso es que el Señor dijo en Juan 14:7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Ahora, yo quisiera
que usted mirara aquí enseguida. Cuando Pedro le dijo en el verso 16, Mateo 16, 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, era como decirle, tú eres el mismo Dios hecho hombre, tú eres el mismo Dios manifestado en carne. Y le dice el Señor Jesús en el verso 17, bienaventurado, bendecido, feliz, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto quiere decir que conocer a Jesús, pero en el nivel espiritual, conocer a Jesús en esencia espiritual, no es asunto de intelecto humano, no es asunto de leer libros que alguien escribió por ahí, no es asunto de tradiciones, este es asunto de revelación espiritual, revelación del Espíritu Santo. Y lo que dice en el verso 18, note aquí, Mateo 16, 18, yo también te digo, tú eres Pedro. Ahora note aquí lo que sigue enseguida de donde dice tú eres Pedro. Dice el Señor, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mucho se ha dicho que la roca es Pedro, no señor. La roca es la declaración o esta declaración de Pedro cuando le dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca sobre la cual la iglesia ha de ser edificada. En otras palabras, la iglesia tiene que ser edificada, tiene que estar fundada, tiene que estar sostenida por esta revelación. ¿Cuál revelación? De que ahí estaba el mismo Dios manifestado en carne. Pero ¿qué le parece si vemos un poquito más de las Sagradas Escrituras? Porque esto es un estudio para que logremos conocer a Jesús de la otra manera. ¿De cuál otra manera, hermano Rodríguez? De la manera que muy pocos lo han conocido. De la manera como debemos conocerlo aquellos que nos hacemos llamar cristianos, hijos de Dios, creyentes en Cristo, discípulos de Cristo, etc. Venga conmigo y leamos una escritura maravillosa que se encuentra en una profecía gloriosa de Dios a través del profeta Isaías. Y es en el capítulo 7, Isaías capítulo 7, y vamos a leer el versículo 14, a ver qué dice la palabra de nuestro Dios. Isaías capítulo 7 y versículo 14. Ahí hay una profecía acerca de María, la Virgen que conocemos nosotros. Ahí hay una profecía acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Y mire qué maravilloso que podamos pasearnos por las Sagradas Escrituras, que podamos caminar por las Sagradas Escrituras guiados por el Espíritu Santo y recibiendo la revelación de la palabra de Dios. Una vez más le digo, este es uno de los temas más gloriosos, más vitales para el cristianismo, más indispensables para que nosotros realmente sepamos que nuestra creencia, nuestra fe, o si usted quiere llamarle nuestra religión, no es del montón de religiones de este mundo, sino que es la única fe, la única forma de conocer a Dios. Venga conmigo. Y dice en Isaías capítulo 7, versículo 14, hablando de María y hablando de nuestro Señor Jesús en su nacimiento. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Emmanuel. Note esto. Dice, una virgen, una doncella, una jovencita sin tener relaciones sexuales con un varón, una doncella concebirá y dará a luz un hijo. Eso ya era un milagro en sí. El hecho que una jovencita de pronto se encontrara encinta, se encontrara embarazada y sin haber tenido relación sexual con el varón. Y dice una vez más, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Por eso es que esto quedó como escondido, y no fue revelado sino hasta que aquella Virgen dio a luz el niño. Porque aquí dice, la Virgen le llamará Emmanuel. Y cualquiera diría, no está hablando de María, no está hablando de Jesús, porque aquí dice que la Virgen le llamaría Emmanuel. Precisamente aparece el nombre Emmanuel porque es la misión de aquel niño, es la manera en que se manifestaría Dios y para qué propósito sería aquella manifestación. Oiga, mire qué precioso. Una vez más y pasamos al Nuevo Testamento. Dice Isaías 7:14. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Aquí viene lo bueno. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Pero la pregunta es, ¿por qué no le puso Emmanuel al niño? ¿Qué le parece si vamos a Mateo capítulo 1 y vamos a leer del verso 21 en adelante? A ver qué dice la palabra de Dios. Oiga, qué preciosa es la palabra de Dios. Qué maravilloso es cuando nos lleva la palabra de Dios moviéndonos, paseándonos por diferentes lugares, y al mismo tiempo que nos vamos moviendo, vamos recibiendo la revelación del Espíritu Santo. Dice así, acá en Mateo capítulo 1 y en el versículo 21. Recuerde que aquí es un ángel el que se le aparece a José, el esposo de María. ¿Por qué razón? Porque José de pronto descubrió el embarazo de María. ¿De qué manera lo descubrió? Descubrió que estaba perdiendo forma. José no la había tocado todavía. Estaban comprometidos en matrimonio. Sin embargo, él no la había tocado todavía. Así es que de pronto empezó a ver las diferencias que causan los embarazos y dijo, aquí hay algo raro. Y era un hombre maduro. José era un hombre maduro, era un hombre conocedor ya, sobre todo de estas cosas, de manera que cuando vio los cambios en María de alguna manera, entonces descubrió que había un embarazo ahí y decidió alejarse sin hacer escándalo, sin reclamar. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. En el verso 20, Mateo 1:20, el ángel le dijo a José, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. O sea, no la rechaces, no te preocupes, no te preguntes nada acerca de ese embarazo. No temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Verso 21, aquí es donde entramos al punto a donde veníamos. Y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Jesús. Aquí estamos viendo que un ángel le está dando la noticia a José. Y este ángel está recordando la profecía de Isaías 7:14, cuando Dios a través de Isaías habla acerca de este embarazo y de este nacimiento, y donde descubre que nacería aquel niño de una virgen. Pero mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Esto está muy hermoso. Dice así: y dará a luz un hijo, verso 21, y llamará su nombre Jesús. Ahora, ¿por qué no le puso Emmanuel? Venga conmigo. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto, verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Mire qué precioso. Todo esto, dice, que aconteció ahí, estaba sucediendo porque ya estaba dicho por Dios a través del profeta. Cuando dijo, y en el verso 23 está la respuesta al por qué no le puso Jesús, o más bien al por qué no le puso Emmanuel, sino terminó poniéndole Jesús. Y dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Ahora, ¿por qué no le puso a Emmanuel? Porque Emmanuel era más que todo, vamos a decir así, la misión de Dios o el propósito de Dios para ese tiempo. Mire, dice ahí, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Qué tremendo. Dice, si traducimos la palabra Emmanuel, vamos a encontrar que Dios está entre nosotros. Ahora, ¿cómo es que Dios iba a estar entre los hombres? En aquella criatura. Por eso Cristo dijo allá en Juan 14:7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Si realmente conocieras quién es Jesús, te darías cuenta que es el mismo Dios hecho hombre, que es el mismo Dios encarnado, que es el mismo Dios manifestado en carne. Es muy importante que nosotros no solamente digamos Jesús es Dios, porque ahí estamos cometiendo un error muy grave. No podemos decir que Jesús, el que vemos, es el mismo que Dios, el que no vemos. No podemos decir que Jesús, el varón, es lo mismo que Dios Espíritu. Pero sí podemos decir que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en medio nuestro, Dios participando de una humanidad como la nuestra, pero sin pecado. Otro día vamos a ver algo acerca de eso. Pero yo quisiera invitarle a otra escritura del profeta Isaías, y luego nos vamos ya directamente al Nuevo Testamento. Hay una escritura que hace referencia al Mesías judío, al Mesías israelita, en otras palabras, a nuestro Señor Jesús. Y esta profecía es maravillosa. Nadie puede negar que esta profecía tiene relación con el nacimiento y ministerio de nuestro Señor Jesús. Mire, dice ahí en Isaías capítulo 9, versículo 6. Yo he escogido la Biblia Dios habla hoy, porque en la Biblia Dios habla hoy hay algunas palabras que son más fáciles de entender. Y dice así, ponga mucha atención. Isaías capítulo 9, versículo 6. Son escrituras maravillosas, son escrituras que traen un mensaje glorioso. Y dice así,
Dios hablando, el mismo Dios hablando a través del profeta Isaías. Porque nos ha nacido un niño. Note esto. Nos ha nacido un niño. Cualquiera que no conozca acerca de este maravilloso tema va a decir: ¿y qué tiene de raro que haya nacido un niño? Si todos los días nacen muchos niños. Pero precisamente cuando dice nos ha nacido un niño, es porque este niño es especial, porque este niño es único, porque no hay otro como él. Porque nos ha nacido un niño, se refiere al Señor Jesús, que nace. Y dice, Dios nos ha dado un hijo. Note aquí, nos ha nacido un niño único, un niño especial, un niño como no hay ni habrá otro jamás. Y luego dice, Dios nos ha dado un hijo. Oiga bien, no está diciendo, como yo podría decir, Dios me dio un hijo de los que tengo. No, no está diciendo eso. Sino Dios, de Él, nos está dando su hijo. Dios nos está dando su hijo. Un día de estos vamos a hablar de lo que es en sí Jesús, el Hijo de Dios. Pero aquí dice, Dios nos ha dado un hijo. Y luego dice, al cual se le ha concedido el poder de gobernar. Pero note lo que dice a la mitad del versículo. Y le darán estos nombres. Tendrá derecho a estos nombres. Tendrá derecho a estos calificativos. Tendrá derecho a utilizar estos nombres. Y dice, será admirable en sus planes. No era cualquier hombre. Y luego dice, se le dará el nombre de Dios invencible. ¿Qué le parece? Dice, ese niño que nos ha nacido, ese hijo que Dios nos ha dado, será conocido como el mismo Dios invencible. Dice, se le dará el nombre de Padre Eterno. Qué tremendo, ¿no? Se le dará el nombre de Padre Eterno. Se le puede llamar Padre Eterno. Y se le dará el nombre de Príncipe de Paz. Y si nosotros vemos esto, no nos queda otro remedio que reconocer que aquel niño que nacía en Belén de Judea, aquel joven de 33 años y medio que fue a la cruz del Calvario, no era otro que el mismo Dios, habiendo asumido una naturaleza humana, porque tenía que llevar a cabo un sacrificio perfecto para que usted y yo pudiéramos recibir el perdón de pecados. Lo curioso es que Dios en el Antiguo Testamento, y precisamente por medio del profeta Isaías, dijo, yo, hablando Dios en el Antiguo Testamento, yo mismo los voy a salvar. Y dice, no conozco a alguien más que los pueda salvar. Pero aquí aparece alguien por medio del cual Dios nos salva. En otras palabras, es el mismo Dios salvándonos en la persona de Jesús. Pero venga conmigo y vayamos a algunas escrituras del Nuevo Testamento, ahora sí, y veamos qué dice aquí la palabra del Señor. Mateo capítulo 14, y vamos a leer el versículo 33. Mateo capítulo 14, versículo 33, a ver qué dice la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Para que esto sea más ameno, para que nos asiente más a poco las inquietudes o las dudas. ¿Qué le parece si leemos
esta porción desde el verso 22. En Mateo 14, del versículo 22 en adelante. Donde nos vamos a centrar es en el verso 33, donde dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué le parece? Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora, yo quiero que usted descubra esto. Aquellos que iban en la barca eran sus discípulos, eran sus seguidores, eran los que habían creído en Él como usted y yo. Entonces, recuerde, nos vamos a centrar en donde dice entonces, verso 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aquí podemos descubrir algo que sucede entre el Señor Jesús y sus discípulos, sus seguidores, los que habían creído en Él. Comencemos a leer entonces desde el verso 22 para poder entenderlo mejor. Dice ahí, antes de empezar a leer la Biblia Reina Valera, hay una inscripción en letra negra para mis hermanos que nunca fuimos a la escuela. Le digo, hay un letrero con letras negras que dice: Jesús anda sobre el mar. Ya con eso nos está presentando a otro Jesús, muy diferente al Jesús humano que nosotros conocimos o que muchos conocen todavía, nada más de esa manera. Pero Jesús era algo más que un simple ser humano como usted y como yo. Porque para empezar, yo no sé si en su Biblia diga Jesús anda sobre el mar. Está diciendo un hombre caminó sobre el mar. Ahora dígame, ¿qué hombre ha podido caminar? ¿Puede caminar? ¿O podrá caminar sobre el mar? ¿Qué hombre? Por eso este no era cualquier hombre. ¿Quién sería? ¿Qué piensa usted? Mire lo que dice el verso 22. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que fueran delante de él a la otra ribera. Note aquí, el Señor Jesús está enviando primero a sus discípulos que crucen el mar de Galilea. Y dice, entre tanto que él despedía a la multitud. En otras palabras, entre tanto que el Señor estaba despidiendo a la gente, que era mucha, les dijo a sus discípulos: crucen el mar de Galilea y allá nos vemos al otro lado. Verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Todavía, fíjese, ya los discípulos se habían adentrado en el mar de Galilea para cruzar al otro lado y él los iba a ver en el otro lado. Pero antes fue tranquilamente y se puso a orar. Mire qué precioso. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. O sea que mandó temprano a sus discípulos y él se fue a un lugar aparte a orar, a un monte alto, y ahí estuvo orando y ahí le sorprendió la noche. Y en el verso 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar. Mire cuánto tiempo pasó que ya los discípulos iban a la mitad del camino. Y dice: y la barca era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Verso 25.
Mas a la cuarta vigilia de la noche, esto es ya entre las 6 y las 9 de la mañana, mas a la cuarta vigilia de la noche, fíjese bien, vino Jesús andando sobre el mar. Qué tremendo, ¿no? Fíjese bien la distancia que le llevaban al Señor. Le digo esto para que no piense que el Señor comenzó a caminar y ahí va caminando sobre el mar. No, hermanos, para el Señor no hay esas cosas. Simplemente se les manifestó ya donde ellos andaban y a una distancia, para no aparecérseles ahí en la barca, empezó a caminar sobre las olas. No, le digo esto para que no piense que como tantas horas después el Señor empezó a caminar en el mar y luego los alcanzó. No, simplemente se apareció ya ahí donde lo pudieran ver. Y dice aquí, mire qué tremendo, dice: a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Fíjese bien, los discípulos, cuando vieron que caminaba en el mar, se asustaron, se sorprendieron, quedaron que no sabían ni qué hacer. Y dice así: y decían, es un fantasma. Y dieron voces de miedo, gritaron aterrorizados. Verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Mire qué precioso. La pregunta es, ¿quién era ese Jesús que venía caminando sobre el mar y que asustó a sus mismos discípulos, a los mismos que andaban con él ya con tiempo? ¿Quién era ese Jesús? Ese Jesús es el otro que una gran mayoría de cristianos no conoce. Lo conoce más como el Jesús de las pinturas, como el Jesús de las imágenes, de las estatuas, como el Jesús que está en la cruz, como el Jesús histórico. Pero este es otro Jesús al cual solamente conoce la iglesia verdadera de Cristo. Y dice aquí, ponga mucha atención, dice el verso 28, entonces respondiendo Pedro le dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire qué tremendo. Aquí viene algo muy precioso. Ponga mucha atención. Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda, ordena, haz que yo pueda llegar hasta ti. Esto, mi hermano, mi hermana, está maravilloso. Esto está glorioso. Y la verdad que aquí hay algo muy especial. Mire, en el verso 29, el Señor le responde y le dijo: ven. O sea, el Señor mandó, el Señor ordenó. Por eso le digo, ¿quién es ese Jesús? Fíjese bien, que Él mismo puede hacer que uno de sus discípulos haga lo mismo que Él. Si usted se fija, Jesús, ese Jesús que venía caminando en el mar, ese Jesús que venía tomando control sobre la naturaleza, que la naturaleza le servía, por ejemplo, el mar de Galilea embravecido, le servía a él de alfombra para caminar. Y lo tremendo que le dice el apóstol Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Esto era como un reto de cierta manera. Y el Señor Jesús le dijo: ven. Si usted se fija, el Señor Jesús no dijo en ese momento: Dios mío, haz que Pedro pueda venir a mí caminando. Simplemente fue de Pedro a él: Señor, si eres tú, haz que yo venga a ti. Y de Cristo a Pedro: ven, ven, directamente yo te hago caminar
sobre las olas, yo te hago caminar sobre el mar. Ven, Pedro. Y dice, y descendiendo Pedro, verso 29, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Lo hizo caminar sobre las aguas. Ese Jesús que asustó a sus discípulos tenía poder para hacerlos caminar sobre las aguas. Entonces no era cualquier Jesús. Y dice aquí, en el verso 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, después de ir caminando sobre las aguas, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Ay, Señor, eso da miedo. Y cuando ya todos se acomodaron y el Señor subió con Pedro a la barca, el viento se calmó. Y dice el verso 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Solamente a Dios se le puede adorar. Solamente a Dios se le debe adorar. Y aquellos discípulos eran israelitas conscientes, enseñados a que no podían darle la gloria de Dios a un hombre. Sin embargo, todos sus discípulos le adoraron como a Dios, al Señor Jesús. Y lo más tremendo es que el Señor Jesús aceptó la adoración. Solamente podría aceptar la adoración alguien que fuera el mismo Dios en forma humana. Solamente podía recibir la adoración de los hombres, sobre todo de los israelitas, su pueblo, alguien que fuera el mismo Dios en forma de hombre. Y dice, y todos vinieron y le adoraron. Y dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esta frase, el Hijo de Dios, quiere decir, verdaderamente eres el mismo Dios hecho hombre. Eres el mismo Dios encarnado. Eres el mismo Dios en forma humana. Verdaderamente, qué maravilla. Hermanos, el tiempo se nos va, qué rápido, ¿verdad? Pero yo quiero leerles otras escrituras y me gustaría leerle lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10. Y vamos a leer del verso 30 al verso 33. Hay muchas escrituras y muchas ocasiones que sucedieron cosas como esta. Mire lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 10, versículo 30 hacia el 33. El Señor Jesús dijo en el verso 30, yo y el Padre uno somos. Qué tremendo, ¿no? Yo y el Padre uno somos. Jesús estaba hablando, el varón Jesús, el ser humano Jesús, pero ya sabemos que no era un ser humano común y corriente, porque no era hijo de la descendencia de Adán, sino era hijo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Señor Jesús, el varón, el hombre, está diciendo, yo y el Padre somos uno. Yo y Dios somos uno. Y si Él dijo, yo y el Padre somos uno, estaba diciendo, Dios se ha manifestado en carne en este que ustedes ven.
Dios se ha manifestado en forma de hombre y aquí tienen ustedes a Dios hecho hombre. Yo y el Padre uno somos. Ahora, estaba hablando con los religiosos judíos. Fíjese bien. Y dice aquí, entonces los judíos, fíjese bien, aquí no está hablando con sus discípulos, aquí está hablando con los judíos religiosos. Y dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Qué le parece? Cuando el Señor Jesús dijo, yo y Dios somos uno, yo y Dios somos una sola cosa. Dios se ha manifestado en forma de hombre en este que ustedes ven. Verso 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Qué quiere decir? Tomaron piedras para matarlo a pedradas. Ese era el plan. Lo curioso que dice, entonces los judíos volvieron. Lo hicieron una vez, quiere decir que ya había sucedido otra. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Tomaron piedras con el plan de matarlo. Verso 32. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Como diciendo, Dios ha hecho muchas cosas a través de este varón que ustedes ven. Dios hombre ha hecho muchos milagros. ¿Por cuál de esas obras me van a apedrear? Y en el verso 33 le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. No te queremos matar por las buenas obras que haces, sino por la blasfemia. Estás blasfemando. Estás condenándote delante de Dios. Estás blasfemando, por eso te queremos apedrear. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. O sea que los judíos bien sabían lo que el Señor estaba diciendo. Cuando el Señor dijo, yo y el Padre uno somos, les estaba diciendo, aquí delante de ustedes está el mismo Dios en forma de hombre. El Señor les estaba diciendo, yo, Jesús de Nazaret, a quien ustedes conocen, soy el mismo Dios en forma humana. Rápido tomaron piedras para matarlo, porque así estaba escrito en la ley, que si alguien se presentaba ante el pueblo de Israel diciendo que era el mismo Dios, o aún llevándolos o queriéndolos llevar a servir a otro Dios, lo mataran inmediatamente a pedradas. De manera que aquí el Señor, al decirles yo y el Padre uno somos, estaba diciéndoles, están delante del mismo Dios hecho hombre. Yo soy el mismo Dios encarnado. ¡Qué tremendo! Por eso quisieron matarlo y le dijeron, no te vamos a apedrear por todas las cosas buenas que has hecho. Te vamos a matar porque tú, siendo un hombre común, te haces Dios. Y por eso le digo, los judíos lo conocían como Jesús, el que nació de María. Inclusive los judíos que lo conocían lo trataban como si fuera hijo de pecado. Es decir, los judíos que lo conocían sabían que no era hijo de José, porque en una ocasión que el Señor les dijo que ellos no eran hijos de Abraham, los judíos le dijeron, nosotros no somos hijos de pecado como tú. Qué tremendo, ¿verdad? Pues aquí el Señor les dice, yo y el Padre uno somos. Ellos creen, ¿verdad?, que el Señor se está identificando con ellos como el mismo Dios hecho hombre, y por eso
lo tratan de matar. Venga conmigo y vayamos a Juan capítulo 20, del versículo 26 al 28. Oiga, esto está muy interesante. ¿Por qué está muy interesante, hermano Rodríguez? Porque estamos descubriendo a Jesús de la manera revelada. Porque estamos descubriendo a Jesús como Él quiere que le descubramos. Y yo le doy gracias a Dios, porque hay muchos hermanos y hermanas en estos momentos que están descubriendo a Jesús por primera vez, de esta manera. No lo habían descubierto así. Hermanos y hermanas que se imaginaban a Jesús como en las pinturas que a veces vemos, como en las estatuas, como en las cruces, pero ahora estamos descubriendo a un Jesús muy diferente, al Jesús espiritual, al Jesús que debemos conocer los que hemos nacido de nuevo. Miren lo que dice en Juan capítulo 20, versículos 26 al 28. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Note lo que dice el verso 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo en mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado donde le abrió la lanza, y no seas incrédulo, sino creyente. Y mire la respuesta de Tomás en el verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Qué le parece? ¿Por qué Tomás le llamó Dios mío? ¿No estaría blasfemando Tomás al decirle a Jesús que era su mismo Dios? El Señor Jesús, una vez más, como no les reclamó a los discípulos que le adoraron en la barca, tampoco reprende a Tomás. Y si el Señor Jesús no fuera el mismo Dios, ahí le hubiera dicho: Tomás, no te confundas, no me llames Dios, porque tú no puedes llamar Dios a cualquier hombre. Pero aquel no era cualquier hombre, aquel era el Dios hombre, el Dios manifestado en carne. Venga conmigo, porque ya nos vamos a ir centrando y ya vamos a ir cerrando el tema en este día. Romanos capítulo 9, versículo 5. Dice así, Romanos capítulo 9, versículo 5. De quienes son los patriarcas. El apóstol Pablo está hablando del pueblo de Israel. Y dice: de quienes son los patriarcas, hablando del pueblo de Israel. Y de los cuales, del pueblo de Israel, y de los cuales según la carne vino Cristo. Según la carne, humanamente hablando, vino Cristo. Y termina diciendo: el cual es Dios sobre todas las cosas. Está diciendo, ese Jesús que humanamente vino a través del pueblo de Israel es el mismo Dios que es sobre todas las cosas. Ahí el apóstol Pablo lo está identificando con el mismo Dios hecho hombre. Fíjese qué preciosa es la revelación. El apóstol Pablo aquí diciendo: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, y habla de Cristo diciendo: el cual es Dios sobre todas las cosas. Y yo quisiera leerle dos escrituras más.
Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, Colosenses 2:8. Y dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mire, aquí el apóstol Pablo les escribe a los cristianos en la iglesia en una ciudad llamada Colosas, y les escribe y les dice: tengan cuidado que nadie los engañe, porque había un grupo de engañadores en esos tiempos que estaban diciéndoles a los cristianos que Jesús no era el mismo Dios manifestado en carne. Por eso el apóstol Pablo les escribe, y en defensa a lo que es la deidad del Señor, o como muchos le conocen, la divinidad del Señor, les escribe y les dice: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y en el verso 9, mire qué tremendo, en el verso 9 dice: porque en Él, hablando de Jesús, porque en Él habita, en Él hizo habitación la plenitud de la deidad. Deidad quiere decir Dios. Y dice: porque en Él habita, en Jesús hizo habitación, en esa humanidad, toda la plenitud de Dios, o Dios en toda su plenitud, se manifestó en la persona de Jesús. Le voy a leer aquí otra Biblia, porque otra Biblia nos puede ayudar a entender mejor esto. Colosenses capítulo 2 versículo 9, en la Biblia Dios habla hoy, dice así: porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Mire qué tremendo y qué precioso. Toda la plenitud de Dios, Dios plenamente, todo Dios, se encuentra visiblemente en la persona de Jesús. Quiere decir, todo lo que ves que Jesús hace es Dios obrando con toda libertad en medio nuestro. Dice: porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo Jesús. Me gustaría leer otra Biblia, esto está hermoso. Y dice en la Biblia, traducción en lenguaje actual, Colosenses 2:9: Cristo es completamente igual a Dios. Es todo lo que dice. Qué tremendo, ¿no? Lo que está diciendo, mirar a Cristo es mirar a Dios. Pero dice de esa manera, Colosenses 2:9, en la Biblia traducción en lenguaje actual: Cristo es completamente igual a Dios. En otras palabras, Jesús el Cristo es el mismo Dios manifestado en carne. Y en la Biblia Nueva Traducción Viviente, en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Mire qué precioso. No cabe duda que la palabra de Dios es maravillosa. Y vamos a cerrar el tema en este día con lo que dice la palabra de Dios allá en Primera de Juan, en el capítulo 5 y versículo 20. A ver qué dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. En la Biblia Reina Valera dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Ya sabemos que se trata de nuestro Señor Jesús. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y dice: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y hablando de Jesucristo dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí el apóstol Juan está dando testimonio y diciendo
que Jesús el Cristo es el Dios verdadero y la vida eterna. Y solamente quiero terminar con esta otra versión de la Escritura que dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así es que aquí vamos a detenernos con este tema y espero que usted haya entendido la palabra de Dios, que haya recibido revelación de parte de Dios.